Cumplen un papel crucial contra el cambio climático en la Amazonía. Los bosques de la Amazonía contienen 73.000 millones de toneladas de carbono, y los territorios indígenas y las áreas protegidas almacenan el 58% de este elemento clave para la vida, lo que pone de relieve el papel de los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales como guardianes de la selva. Según un estudio, de acuerdo con una investigación publicada por la revista Proceedings of the National Academy, se cuenta por primera vez con evidencia concreta y medible sobre el papel de los guardianes de la selva. Los territorios indígenas y las áreas protegidas experimentan menores pérdidas de carbono a lo largo de los años, debido a que tienen tasas más bajas de deforestación y degradación forestal, explican los científicos, lo cual contribuye directamente a regular el clima y evitar el calentamiento de la tierra. Estos hallazgos llevaron a los autores del estudio a pedir el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas cuyas tierras cubren el 30% de la Amazonía y poseen el 34% de su carbono. Nuestro trabajo muestra que los bosques bajo la administración de los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen mejores resultados en la mitigación de emisiones de carbono que las tierras que carecen de protección, lo que significa que su papel es crucial y debe fortalecerse para que los países de la cuenca amazónica logren mantener este recurso. Al tiempo que cumplen su compromiso del Acuerdo Climático de París, dijo Wayne Walker, científico del Centro de Investigación Woods Hole, WHRC, y autor principal del artículo. Utilizando imágenes satelitales combinadas con mediciones en campo, se analizó la pérdida y ganancia de biomasa entre el 2003 y 2016 en la región amazónica, hallando que las pérdidas de 3,4 millones de toneladas fueron casi el doble de las ganancias de 1,2 millones de toneladas. Las mayores pérdidas se dieron en territorios sin ningún nivel de protección. El estudio estuvo a cargo de científicos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Geoferencia RAISG, en alianza con el Centro de Investigación Woods Hole Research Center, WHRC, de Massachusetts, Estados Unidos, y la coordinación de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA. En el Perú, en nuestro país, en el territorio estudiado se han perdido 26.4 millones de toneladas de carbono. Sin embargo, los pobladores de las tierras indígenas y de las áreas naturales protegidas han actuado con un suminero neto de carbono, gracias al papel que juegan los pobladores como defensores de la selva contra la deforestación. Pese a ello, el escenario aún es negativo por la falta de políticas destinadas a la preservación de los recursos naturales y la contra de la exportación de las actividades excesivas. Climático, señalado por Sandra Ríos, especialista del Instituto del Bien Común en el Perú. Desafortunadamente, los pueblos indígenas que manejan y conservan mejor los bosques gracias a sus prácticas ancestrales son los primeros afectados por la pérdida de bosques y aumento de las emisiones del carbono, ya que los eventos climáticos afectan a los recursos que son fundamentales para la calidad de vida. Ellos enfrentan no solo políticas adversas y amenazas de invasiones, sino también los efectos del cambio. Tal es el caso de las comunidades de los pueblos indígenas en la selva central del Perú. Estas se ven afectadas por la tala excesiva y ilegal, que genera degradación forestal y luego da lugar a la deforestación por la explotación de actividades como la ganadería, agricultura y cultivos ilegales de coca.
Una situación similar amenaza a los demás países amazónicos debido a la inadecuada gestión de los cepos de carbono. Hay una pérdida creciente y la reposición no es suficiente, como la deforestación, la quema y la degradación de los bosques nativos. Se está enviando el cepo de carbono literalmente al aire. Alerta. Los especialistas que realizaron este estudio hacen un llamado para incrementar el apoyo y la protección a las poblaciones indígenas, únicas defensoras de los bosques, ya que constituye un factor significativo contra el cambio climático en la Amazonía. Los resultados sugieren que no se respetan los derechos indígenas y que hay leyes que ponen en peligro los bosques a medida que crece la demanda mundial por la riqueza mineral, el combustible y la materia prima. El estudio contó con el acompañamiento de representantes indígenas organizados en COICA, entidad que reúne a los pueblos amazónicos de los 9 países. Los investigadores buscan que los líderes de cientos de grupos étnicos tengan voz en las discusiones sobre la lucha contra el cambio climático y utilicen el nuevo estudio como base de la argumentación. Cifras. En los 9 países de la Amazonía hay 3.344 territorios indígenas y 522 áreas protegidas. La suma de todas estas tierras, entre áreas ya reconocidas o aún en fase de demarcación, revela que el 52% de la Amazonía se encuentra bajo algún tipo de protección. RAINS es un concierto de 8 organizaciones no gubernamentales de 6 países de la Panamazonía. Los 6 países son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Perú, el Instituto del Bien Común representa a RAINS y contribuye con la información y el análisis relativos al país. ¿Qué es la RAINS? Es la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, que es un consorcio de organizaciones de la sociedad civil de los países amazónicos orientando a la sostenibilidad socioambiental de la Amazonía, con apoyo de la cooperación internacional. ¿Qué hace la RAINS? La RAINS genera y difunde conocimientos, datos estadísticos e informaciones socioambientales geoespaciales de la Amazonía, elaborados con protocolos comunes para todos los países de la región. La RAINS hace posible visualizar a la Amazonía como un todo, así como a las amenazas y presiones que se ciernen sobre ella. La RAINS produce los más completos informes sobre temas socioambientales de la Amazonía para contribuir a que ésta sea mejor conocida, apreciada y cuidada.